Me llamo doña Carmen Zamora y ya pasé los 63. Aprendí a barrer antes que a escribir, y con esa misma escoba de hojas de palma fui empujando los años por los corredores del santuario de Juquila, en la sierra de Oaxaca, donde el sol llega tarde y se va temprano, y el camino parece medir los rezos por el polvo que deja en las sandalias. Dicen que hay lugares que eligen a las personas. Nunca supe si fue la Virgen la que me escogió a mí, o si fui yo la que me quedé pegada a su umbral como cera tibia. 33 años estuve al servicio de la casa donde se le reza, y aun ahora que mis manos tiemblan, siento que el santuario me respira. Los que han subido a Júquila lo saben. Antes de ver el templo, se huele copal. Es un humo manso que organiza el mundo, acomoda el ánimo, invita a dejar las prisas abajo en la curva donde el camión pita. En aquellos años, finales de los 70, principios de los 80, los peregrinos llegaban con lo puesto, cargando promesas atadas con listones al bordado de sus huipiles, a veces cansados, a veces en silencio, otras con una música diminuta de latas y cucharas. Yo los miraba desde adentro, desde la penumbra del corredor, con el balde de agua y la jerga, y creía que mi oficio era invisible, como el hilo que sostiene los milagros. Algunos dicen que la fe es un ruido. Para mí era una tarea de madrugada. Nunca quise grandes palabras. La montaña enseña sobriedad. El santuario, cuando lo veía vacío al amanecer, era como una garganta limpia. El piso guardaba memoria de pasos, la cera de las velas formaba pequeñas geografías que yo deshacía con paciencia, como si alisar la superficie fuera también plancharle el ceño al día. Don Nicolás, el sacristán, llegaba más tarde, con su paso de quien habla con las llaves. Testigos aseguran que las llaves tienen un carácter, y las de Juquila sonaban a campanadas contenidas. Lupita, muchacha de catecismo, traía pan de yema envuelto en servilleta y lo dejaba junto a la pila, como si el pan también fuera un rezo. Padre Aurelio apenas se asomaba a esa hora. El silencio manda en la casa de la Virgen, y él lo obedecía. Las cosas comenzaron sin comenzar, como empiezan en la sierra. Un rayo de luz que se atreve un poquito más en el invierno, una mancha en el vitral que no estaba el día anterior, un cambio sutil en el olor de la madera. No todos miran el templo como se mira una persona. Para mí el santuario era un cuerpo. La nave su pecho, la capilla lateral su hombro adolorido, la sacristía su costilla donde guardábamos el aire de repuesto. A finales de 1979, una franja de claridad empezó a cruzar el piso a la misma hora, puntual como aguja. Venía de un vitral alto, detrás del coro, y dejaba en la pared una figura que algunos, no yo, creyeron leer como letras. Cuentan que unas mujeres vieron la palabra humildad en el dorso de esa luz, otras juraron que decía queda. Yo veía una costura. Aquello no fue un trueno ni una novedad gritona. Fue una regularidad, una disciplina de luz que obedecía a la hora y a la estación. En la sierra, las cosas obedecen más a la pendiente que a los hombres. Yo seguí con lo mío. Fregar con agua tibia. A veces con un chorrito de tequesquite cuando la cera se ponía terca. Recoger los listones sueltos que el viento se llevaba a sus antojos. Reparar con hilo la puntada de algún mantel que el tiempo había deshilado. Había días en que la luz no se presentaba, como si el templo, igual que las personas, tuviera cansancio. Otros días, en cambio, me parecía que la franja venía cargada de montaña, con un polvito fino de cerro que al posarse cambiaba el color de la piedra. En el pueblo se hablaba poco. Los chatinos de los alrededores enseñan a hablar con economía. En Juquila se aprende el idioma del tráfico de promesas. Vienen, se dejan, se cumplen o se olvidan.
Testigos aseguran que la Virgen escucha incluso los silencios. Yo he visto silencios más pesados que un bulto de maíz. A veces, al terminar de barrer, me quedaba sentada en el escalón que mira hacia la boca del valle. El sol a esa hora parecía un cuenco sostenido por los cerros, y el santuario, un pequeño hogar de barro que respiraba por la puerta abierta. La luz del vitral volvía a las 9:20, más o menos, afilada como navaja. Yo no la esperaba, pero no me sorprendía. En la sierra, lo que persiste termina por ser más extraño que lo que irrumpe. Si alguien me preguntara cuándo empezó de veras todo, diría que cuando falló el agua. Fue en 1981, año seco, de esos en que las nubes pasan como si no fueran nuestras. El pedimento, ese sitio donde los peregrinos dejan sus encargos a la Virgen, se vio pobre de ofrendas y rico en polvo. Los tambores de los grupos que venían de la costa sonaban apagados. En el santuario, la pila se quedaba baja antes del mediodía, y yo hacía lo que pude: ahorrar el agua, reutilizar la limpia, sudar el doble. Algunos dicen que la escasez enseña más que la abundancia. Conmigo fue así. La falta de agua me hizo mirar distinto la luz. Ese año, a la misma hora de la franja, el reflejo empezó a tocar el borde de la pila, justo donde el agua queda quieta si nadie la mueve. La superficie se volvía un espejo de montaña, con una línea que parecía un sendero. Yo, que había aprendido a no inventarme historias, comencé a contar los días en que la franja coincidía con el agua. Luego conté los minutos. Después, sin querer queriendo, conté respiraciones. El cuerpo ordena con sus medidas lo que la cabeza no alcanza. En algún momento, esa figura de luz se partió en tres, como si el vitral hubiera puesto tramas sobre el espejo. A veces era una especie de cruz sin brazos, otras, un maguey. No dije nada. En un santuario el rumor puede volverse peregrino y regresar disfrazado de promesa. Preferí organizar baldes, repartir turnos entre las mujeres del barrio para traer agua desde una llave que la presidencia municipal había abierto en la parte baja del pueblo. Doña Remedios, que tenía tienda, ofreció garrafones vacíos y un rincón de sombra para dejarlos mientras descansábamos. No hubo proclamaciones. Tequio natural, como se hace lo que se debe. Quien haya cargado agua sabe que el silencio pesa menos cuando se comparte. De noche el santuario cambiaba de respiración. La piedra guardaba fresco, el madero olía a invierno, y los bichitos del campo inventaban un coro que nunca terminó de aprenderse la misma melodía. En ese clima, la luz del día se quedaba como una promesa inconclusa, y yo me iba a dormir con la certeza de que al amanecer todo volvería a estar donde debe. Cuentan que los lugares santos tienen un latido. Yo lo oía cuando cerraba los ojos. Se dirá que son coincidencias, y no me parecerá mal. La vida de quien limpia se construye con coincidencias. Que el trapo encuentre la mancha, que el sol ayude con lo húmedo, que la paciencia dure lo suficiente para que la superficie se rinda. Pero hubo un domingo, pasado el día de la Candelaria, en que la franja vino como si tuviera prisa. Bañó la pared del lado de la capilla chica, rozó un exvoto con un dibujo de maíz y descendió hasta el piso, donde yo acababa de pasar la jerga. La humedad sostuvo la luz por unos segundos más de lo normal, y en ese sobrante, testigos aseguran que se leyó una palabra. Yo no la leí, vi un surco. Que otros leyeran me sorprendió. Nunca faltan ojos que necesiten leer donde uno decide ver. Lupita me contó días después que unas señoras de Cimatlán hablaban de la enseñanza del vitral. Don Nicolás escuchó y dejó pasar. Padre Aurelio, hombre de calma, dijo en su homilía dominical, no la cito porque no me gusta repetir sonidos, algo sobre la constancia y los ojos limpios. Yo bajé la cabeza y seguí con lo mío.
A la mañana siguiente, la franja volvió a su jeta de siempre y se quedó quieta en la pared, como si nada. 1982 fue más amable. El agua volvió con un poco de vergüenza. Los manantiales sonaron con su risa mínima. El mercado de los viernes recuperó chiles de colores. Yo me fijé en otra cosa. Los faroles de la calle que sube al santuario no encendían. Al principio me pareció lo de siempre. Focos fundidos, olvido municipal. Pero luego entendí que nunca habían encendido como debían, y que el camino de los peregrinos merecía claridad en las horas bajas. Algunos dicen que la Virgen atiende las noches. A mí me tocó atender los focos. Empecé a juntar moneditas que la gente dejaba sueltas en los exvotos viejos. Hablé con doña Remedios, y sin ruido armamos una alcancía para cambiar los cables. Nadie lo anunció. Tequio otra vez. No sé si fue por la alcancía o por la terquedad de la luz, pero el vitral cambió de humor aquella primavera. La franja apareció más ancha, con un borde que recordaba el tejido de los huipiles chatinos. Me pareció una delicadeza que la montaña tuviera en su pelo la memoria de la gente que la habita. El surco del piso, donde a veces algunos creyeron leer letras, ahora era una textura, una trama, como si el santuario hubiera decidido bordarse a sí mismo. Yo, que me he pasado la vida alisando, acepté que el mundo también sabe arrugarse con gracia. Hay quien dirá que todo esto no son más que manías de una mujer cansada. Acepto. El cansancio es también una manera de ver. Pero si el cansancio fuera puro peso, no nacerían ideas a partir de él. Y nacieron. A partir del agua recortada, de los faroles tímidos y de la franja con tejido, surgió una conversación muda entre nosotras, las que barríamos, cargábamos, cosíamos. Sin declararlo, nos repartimos el oficio del pueblo. Unas arreglaron la canaleta que llevaba lluvia hacia la pila. Otras remendaron con cobre los portavelas viejos. Otras comenzaron a cocer memelas en turnos para las romerías de madrugada. Huelaguetza, Tequio, mano vuelta. Los nombres se parecen, la intención es la misma. Del vitral apenas se hablaba, como si nombrarlo fuera a espantarlo. Yo me entretenía congelando imágenes en la cabeza, el sol entrando por la boca del valle, la franja tomando el pulso de la piedra, el piso ofreciendo su cicatriz. A veces lo escribía en un papel, con letra de escuela vieja, sin punto final, como se dejan pendientes los rezos que saben regresar. Cuentan que la Virgen de Juquila mira más allá de lo que se le ofrece. Si es así, habrá visto mi papelito arrugado en el delantal. Me preguntan a veces por los milagros. No sé. La palabra me queda grande como rebozo prestado. Lo que vi fueron persistencias. Testigos aseguran que alguien leyó esa palabra de humildad en la pared. Otros, que el maguey reflejado en el agua prometía cosecha. Yo, con mis ojos de jerga, vi el templo enseñándonos orden. Orden para poner focos, orden para guiar agua, orden para repartir memelas sin que falte a nadie. Si la Virgen dijo algo, lo dijo en silencio de vitral. En Juquila, los caminos no se acaban, se terminan por hoy. Yo también termino por hoy esta primera parte de mi relato. No esperen trompetas. Esperen hábito. Lo extraordinario, si pasa, aprende a entrar por la puerta de servicio. El año se asentó como una piedra tibia. La sierra dejó de gruñir y el santuario respiró a su modo, entre amaneceres de copal y tardes con olor a maíz hervido. Yo seguí contando lo que podía contarse. Baldes, trapos, minutos de luz en el vitral. A las 9:20 casi siempre. Algunos días, con un retraso que parecía tos. La franja volvió ancha, como si hubiera comprendido el oficio de quienes tejen y hubiera decidido aprender punto por punto. No era un prodigio que interrumpiera la vida.
Era una constancia que la ajustaba. Algunos dicen que los signos gritan. Aquí susurraban. La trama de luz se desdobló y de la pared pasó al piso con un borde irregular, parecido a los grecas de los huipiles chatinos. Yo, que he pulido superficies hasta cansarlas, acepté aquella rugosidad como se acepta una arruga nueva, sin queja y con respeto. Las mujeres del barrio siguieron lo suyo. Sin anunciarlo, formamos una ronda. Unas calentaban olla de frijol negro para las romerías que llegaban antes del alba. Otras fundían restos de cera en latas para remoldear velas. Otras se turnaban para vigilar la pila cuando el sol apretaba. No hubo carteles. Tequio es hacer sin hablar de lo hecho. En esa rutina, la franja encontró otra disciplina. Durante Cuaresma, su borde tocó la orilla del banco de piedra junto a la capilla chica y dejó una marca tenue en el yeso. Yo la seguí con los ojos durante días, y al cuarto amanecer noté que la marca no era del sol, sino del polvo que el aire deja cuando una forma persiste. Testigos aseguran que allí se leía una letra. Yo vi un sendero buscando su propio mapa. En el pueblo, una novedad es peligrosa cuando se nombra demasiado. Preferí contar focos. La alcancía que habíamos dejado cerca de los exvotos viejos empezó a pesar distinto. La gente dejó moneditas, botones, papelitos con promesas. Doña Remedios guardó el metal en una bolsa de harina y don Nicolás habló con el encargado del tendido. Semanas después, la calle de subida estrenó cables y bases nuevas. Por la noche, cuando la sierra baja los párpados, los faroles trabajaron al fin como correspondía. Cuentan que algunos vieron en ese camino de luz un guiño de la Virgen. A mí me bastó la claridad para que los pasos no fallaran en la curva. La prueba llegó como llega la sierra, cuando decide recordarse, con lluvia. El verano de 1982 cargó nubes como mulas y las desató donde el sendero es más blando. La tierra cedió unos codos a un lado del camino. El barranco conversó con la vereda en un idioma que moja. No fue derrumbe grande, pero sí suficiente para tentar a los pies de los que subían de noche. Yo pensé primero en las ollas, porque en medio del agua no hay montaje que compita con un caldo caliente. Luego pensé en el vitral. El vitral no sabe de lluvia, pero sabe de ángulos. La franja persistió como si el cielo no se hubiera acordado del santuario. A la hora de siempre, descendió por la pared, saltó hacia el piso y rozó la boca de la pila. Ese roce, que en los años de sequía parecía mapa, ahora fue onda. La superficie del agua se quebró en círculos breves y el reflejo repitió la franja como quien practica una palabra nueva. Algunos dicen que allí apareció un símbolo. Yo vi pulso. Se respondió con orden. Las memelas cambiaron de turno para que quienes subían de madrugada encontraran firmeza en el estómago. La cera reciclada se convirtió en velas más anchas, de llama más lenta, para que no chorrearan en exceso si la humedad molestaba. El agua se guardó en bidones con tapa, y don Nicolás, que prefería el silencio a los consejos, abrió la bodega donde se guardaban tablas viejas de andamio. Entre todas, ajustamos un paso de madera temporal en el tramo blando del camino. La noche probó aquello. Una romería de la costa llegó con sus tambores mojados, los pies hinchados y la modestia a cuestas. Los faroles nuevos entendieron su oficio. La curva que antes asustaba se volvió promesa de descanso. No hubo caída. Testigos aseguran que la calle pareció ensanchada. A mí me bastó no oír el golpe de un guarache en falso. En el santuario, la pila recibió gotas de sombrero. El piso se oscureció en parches y la franja llegó, puntual, para subrayar ese orden. Nada que contar con trompetas. Un foco es un foco, una tabla es una tabla, una memela caliente no necesita relato. Sin embargo, a la semana,
El vitral dio noticia de sí mismo con la delicadeza de una costurera. Un hilito casi invisible cruzó una de las piezas azules. Tal vez un microgolpe de aire, tal vez fatiga del plomo, tal vez la sierra acomodando sus huesos. Cuentan que el hilito formó una letra. Yo acerqué mis ojos gastados y vi una grieta. Las grietas enseñan más que las superficies enteras. Aparecen donde el peso se declara, obligan a redistribuir el cuidado, invitan a apuntalar lo que no debe ceder. Avisé sin alarma. Doña Remedios consiguió papel para anotar gastos. Lupita habló con un señor de Miahuatlán que sabía de vidrios. Don Nicolás revisó los marcos. Padre Aurelio encontró en el archivo un recibo viejo de cuando se cambiaron los plomos décadas atrás. No se convocaron voceríos. Se llamó a quien sabe. Fue extraño lo que siguió. El hombre de Miahuatlán subió con una maleta de herramientas y abrió el vitral lo necesario, sin tocar la historia. Testigos aseguran que, mientras trabajaba, la franja de luz no faltó. A mí me pareció natural. El sol no se distrae con nuestros apuros. El vidrio respiró. El plomo recibió una caricia de estaño. La grieta quedó sellada. En el piso, sin embargo, la trama cambió de humor. Donde antes el borde era textil, ahora parecía un ángulo más firme, parecido a la escalera de piedra que guía al pedimento. Esa escalera no está cerca del vitral, pero la memoria de quienes vivimos en un lugar se mezcla. Comencé a marcar con un tizne mínimo los puntos donde la franja tocaba el piso, día tras día. No lo hice para convencer, lo hice para ver. En 2 semanas, la línea que pintaban los puntos se pareció a un croquis del tramo final hacia el pedimento. Algunos dicen que eso fue mensaje. A mí me pareció coincidencia útil. Si el sol ayuda a trazar, ¿por qué negarle su oficio? Se aprovechó el croquis con la misma discreción de siempre. Un grupo de muchachas hizo tiritas de estopa para limpiar los bordes del exvoto donde la humedad había ganado. Otras rasparon con cuidado la cera acumulada detrás de la reja lateral. Don Nicolás revisó el desagüe en la esquina, donde la trama del vitral se ensanchaba cada marzo. Doña Remedios puso un puñado de clavos sobre el mostrador, sin precio, para cualquier mano que los necesitara. La sierra mide las cosas por acciones. El relato llega después o no llega. El fuego nos puso otra prueba durante la Semana Santa. No fue incendio, pero coqueteó con la idea de serlo. Las velas anchas que fundimos con restos ardían lento, aunque una corriente mal dirigida movió una llama hacia un ramillete seco de hojas que alguien había dejado junto a un exvoto de madera. El olor cambió de golpe. La madera habló en lengua de humo. Yo corrí con un trapo empapado desde la pila. La gota tenía la medida de la franja de luz. Un golpe preciso, una mancha oscura en la pared, ningún grito. Testigos aseguran que el borde del reflejo tocó justo el lugar del amago. Yo hablé con mi respiración para que no faltara. Después de la corriente, el aire del santuario aprendió a no molestarse. Don Nicolás hizo un desvío con cuerda y tela para que la ventana no soplara directo sobre las velas. Las manchas de humo fueron lavadas con agua tibia y un poco de tequesquite. El vitral siguió marcando su hora. A veces parecía más breve, como si la prueba lo hubiera cansado. Otras, se regalaba un minuto extra sobre el piso. Cuentan que los minutos extra son guiños. Yo los anoté en un papel, junto a los gastos del estaño y los clavos. La municipalidad mandó un hombre de oficina. Llevaba papeles. Miró la alcancía, preguntó por los focos, quiso saber quién había pagado el vidrio. Yo no tengo diplomas, tengo cuentas. Le mostré los recibos viejos, los nuevos, la bolsa de harina donde guardamos las monedas, el cuaderno con anotaciones de quién trajo qué. No hubo pleito.
Testigos aseguran que el hombre asintió. A mí me bastó verlo irse sin lío. Mientras tanto, el pueblo apretó su cintura en un cinturón de pequeño sí. Los faroles funcionaron durante las lluvias. El tramo blando del camino recibió piedra. La pila aprendió a guardar sombra para no calentarse de más. Las memelas no faltaron los viernes. Algunas familias ensayaron una cooperativa para vender a precio tibio pequeñas velas de reciclaje, con la condición de que el santuario recibiera siempre parte de lo fundido. Nadie inventó la palabra milagro. Yo aprendí a respirar mejor. La luz siguió su ciclo como si supiera el calendario de la siembra. A finales de agosto, el borde de la franja se puso más recto y seco, como milpa que reclama su ritmo. En septiembre, cuando los vientos cambian de humor, el reflejo hizo un ángulo exacto sobre una loseta que estaba floja desde antes de que yo llegara a este oficio. Era poca cosa. Una junta mal pegada. Se levantó, se limpió, se asentó. Algunos dicen que la luz señaló el defecto. Yo agradecí que no se me pasara. La franja también falló un par de días en octubre. El cielo hizo caprichos. Las nubes quisieron quedarse a dormir. No me inquieté. Quien ha barrido un templo sabe que el polvo es fiel incluso cuando el sol descansa. La prueba, pensé, no consiste en que la luz no falte, sino en que el oficio no abandone su lugar cuando la luz se esconde. Así siguió todo. Orden, ajustes, resuello. Los que vienen de fuera buscan relato rápido. La sierra prefiere procesos. Si de señales se trata, las nuestras aprendieron a caminar con sandalia. Nadie hizo fila para contarlas. No tenían la forma de una noticia. Se parecían más a una contabilidad de pequeñas victorias. El margen de la fragilidad se recortó unos milímetros cada mes. Y cuando uno reduce el margen, el miedo aprende a guardar silencio. A finales de noviembre, la luz llegó con un tono más bajo, como quien cuida un secreto. Cruzó la pared, descendió al piso y se detuvo un segundo en el mismo punto del croquis que yo había marcado en marzo. Allí, por única vez, la trama pareció una escalera vista desde arriba. Testigos aseguran que era una palabra. Yo vi un paso más firme hacia lo que venía. No sé si esta es la historia que esperan. No tengo humor para fuegos de artificio. Tengo orden, anotaciones, sudor, cera sobre los dedos, olores de copal y maíz, una grieta que enseñó su límite, focos que encendieron cuando debían, una tabla que impidió un resbalón, un canto apagado con un trapo. Y tengo, sobre todo, la certeza de que los lugares sagrados se construyen con la misma paciencia con la que el sol aprende a entrar todos los días por el mismo sitio. Termino esta segunda parte con el pulso sereno. La prueba no fue tempestad, fue examen de costumbres. Si algo cambió, comenzó a cambiar aquí, en las medidas de una franja, en el calor de una memela, en el peso compartido de un bidón, en el silencio nuevo de una curva iluminada. Lo demás, siempre lo demás, llegará con el tiempo, sin pedir permiso. El año se acostó con el rumor de los maizales y despertó con un aire frío que a la sierra le gusta guardar para diciembre. El santuario mantuvo su respiración de siempre, aunque el paso de quienes subían pareció menos temeroso. Los faroles cumplieron su oficio cuando la tarde dobló la esquina. El tramo blando recibió piedra apretada y la pila aprendió a refrescarse en la sombra como si supiera que el agua tiene memoria. Cuentan que los lugares se acostumbran a la disciplina igual que los cuerpos. Cuando la costumbre cuaja, la fragilidad pierde terreno. La franja del vitral siguió con su clase diaria a las 9:20. Ese mes, su borde se volvió más claro, como si hubiera lavando su propia ventana. Testigos aseguran que en un día de posadas se leyeron 3 letras sobre la pared. A mí se me aparecieron 3 peldaños.
No los tomé por mensaje, sino por compás. Un compás sirve para medir. Con él se ajustan bordes, se enderezan líneas, se sabe si el camino se mantiene en curso. El pueblo siguió tejiendo su manera de estar. Las mujeres que juntaban cera organizaron un horario para fundir sin apurar el fuego. El hollín se quitaba con tequesquite y paciencia, y la mecha se cortaba a medida. De ese oficio pequeño nació una mesa de cuentas. ¿Quién trae los restos? ¿Quién turna el molde? ¿Quién entrega las velas a precio justo a la gente de la romería? No hubo nombres grandes para eso. Huelaguetza, tequio, mano vuelta. Lo de siempre, con el peso puesto en la constancia. Doña Remedios abrió un archivito de cartón donde quedaron guardados los papelitos de promesa que ya nadie reclamaba. No era lugar de misterios. Era una prueba de que el deseo también necesita registro. Algunos dicen que la Virgen se ocupa de esas letras perdidas. Yo conocí el alivio de ordenarlas. Por la tarde, cuando la sombra se alargaba en la calle, el brillo de los faroles se confundía con la claridad que salía del templo. La sierra, que entiende de transiciones, aceptó esa mezcla sin ruido. Diciembre llegó con su peregrinar. Los pasos traían copal en el aire y maíz en la lengua. La franja descendió con mesura, tocó la piedra, rozó el borde de la pila, se quedó un respiro sobre la loseta que habíamos pegado. Testigos aseguran que hubo palabra. Yo vi la escalera desde arriba. No subí afanes, subí ollas. Cuando el templo llena, el hambre se asoma primero. Las memelas no faltaron, el frijol no se quedó solo, el café encontró manos tibias. De ese calor chico nacen las cosas que la gente recuerda como milagro. Yo las recuerdo como oficio. Pasada la fiesta, llegaron los ajustes que dejan los tumultos. Un tabique que sonó a hueco, una canaleta que gritó su traba, una bisagra que pidió aceite. El vitral no dijo nada, mostró su hora. Miré de nuevo el croquis que los puntos de luz habían ido poniendo en el piso. Aquella línea parecía repetirse cada estación con una variación mínima, como si los cerros movieran el hombro un centímetro para acomodar el cielo. Cuentan que ahí algunos leen señales. A mí me servía de calendario. El calendario de luz enseñó que los arreglos pedían su tiempo. Enero necesitaba piedra. Febrero, cera. Marzo, escobas nuevas. Abril, cables bien amarrados. Mayo, sombras para la pila. Junio, mechas a medida. Julio, lomos de piedra donde el barro insiste. Agosto, una tela para la corriente de aire. Septiembre, drenaje revisado. Octubre, losetas sentadas. Noviembre, cuentas claras. Diciembre, pulso parejo. No se lo conté a nadie. No hacía falta. El templo lo sabía mejor que yo. El ayuntamiento terminó de poner lo suyo sin discursos. Una lámpara de más en la curva, una piedra grande como banco bajo el maguey de la subida, un poste derecho donde antes bailaba, un cesto de hierro para los velones viejos. El hombre de oficina pasó otra vez, miró los papeles, anotó algo, se fue en silencio. Testigos aseguran que el sello quedó en el archivo. Yo sentí que el peso de cuidar se repartió un poco mejor. La cooperativa de cera tomó la costumbre de marcar sus velas con una rayita al costado. Una muesca que no estorbaba a quien rezaba, pero que contaba cuántas volvían al templo. Aprendimos que medir no es desconfiar, es asegurar que a nadie le falte. Algunos dicen que la Virgen mira con bondad ese cuidado. Yo vi rostros menos cansados. El pedimento mostró un cambio que no buscó noticia. La escalera final, esa que se adivina en la luz, recibió mano de cal en las juntas y un borde de piedra que enseña dónde pisar. Guaraches viejos agradecieron sin hablar. El polvo se levantó menos. El peligro se hizo más pequeño. No hubo fotografías. Testigos aseguran que la Virgen abrió el paso.
Yo vi el trabajo sumado de manos. Los días se volvieron facturas de pequeñas victorias. El humo aprendió a subir sin manchar. El agua llegó a su hora. Las losetas escucharon el pie y dejaron de quejarse. El bolsillo de la alcancía pesó lo justo. Cuentan que la franja del vitral se quedó un día completo sobre el piso. Yo no la vi tanto, pero la sentí en la sombra. Cuando las cosas encajan, el cuerpo lo sabe. No faltó dolor. La sierra no perdona el olvido y un temporal dejó su marca en un tejado del barrio. Las láminas lloraron adentro y los catres aprendieron frío. El templo abrió su boca para guardar lo que pudo. La piedra no sabe decir no cuando la lluvia insiste. La cooperativa de cera guardó velas para casas sin luz. Las ollas se fueron por calles que no son del templo. La pila compartió su agua. Testigos aseguran que la Virgen salió al pueblo. Yo vi oficios de templo hacerse oficios de casa. El vitral siguió cumpliendo su hora. A veces se gastaba con el calor, otras despertaba con brío. La trama que antes parecía textil se volvió a afinar como escritura vieja que uno no domina. Algunos dicen que leyeron cuidado, otros, queda, otros, gracia. A mí me alcanzó con ver. Ver permite acomodar. Acomodar es mi lengua. 33 años de servicio son una cuenta que no se alardea. Un día ya no pude con la cubeta como antes ni con el jalador como convenía. El templo me devolvió mis pasos para que yo los diera por el pueblo. No hubo despedidas. Quien ha sido útil en la sombra, aprende a irse con sombra. Cuentan que mi nombre quedó en un cuaderno de oficios. Yo prefiero creer que quedó en el hábito de limpiar antes de que amanezca. Seguí subiendo al santuario como peregrina. La franja me encontró igual que a los demás. Ya no conté minutos. Conté respiraciones más lentas. La calle subió clara bajo los faroles. La piedra del banco ofreció descanso a mis rodillas. La pila me prestó su fresco para las manos. Testigos aseguran que la luz me acompañó hasta la puerta. Yo sentí el aire del valle como rezo sin letra. ¿Cambió el pueblo? Sí, en todo lo que puede cambiar lo que no busca gritos. Se volvieron costumbre el foco encendido, el sendero sin barro, la piedra que enseña dónde, el horario de ollas, el registro simple, la cuenta par. ¿Cambió México? Algunos dicen que sí, porque los que vienen a Juquila vuelven con maneras de ordenar sus barrios. Un poste derecho, una alcancía común, una pila bien ubicada, un croquis de luz sobre la mesa de cocina. Yo no me atrevo a nombrarlo así. Digo que el oficio de un templo se desborda cuando la gente aprende a mirar junta. La franja no es mía. Pasa por el templo como pasan las estaciones por las milpas. A veces la gente lee, otras ve, otras pasa de largo. Yo aprendí a quedarme en el punto donde la luz rompe su línea y deja un resto de claridad. Ese resto es mi medida. Si hubo mensaje, lo entendí así. Se puede cuidar. Ahora noto menos. Mis papelitos caben en una caja de costura con hilos de colores. Gruesos para plomo, finos para mantel, azules para vitral, blancos para cera. A veces los saco, los huelo. Huelen a barro seco, a madera con sol, a agua que no olvida. Cuentan que el tiempo amarra lo que fuimos a lo que somos con una puntada que no se ve. Yo creo que el templo hace lo mismo con sus franjas de luz. Termino aquí. No porque falte historia, sino porque la historia aprendió a andar sola. Si alguien viene buscando señales, las encontrará en un foco que no falla, en una piedra que sostiene, en una pila que espera, en una franja que cumple su hora, en un pueblo que descansa sin temer la curva. Lo demás no me toca decirlo. Lo demás, si es que hubo, lo dirán los que caminen con ojos despiertos,